Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Gracia y paz, mis estimados hermanos y amigos de este santo grupo. A continuación, daré un estudio sobre el origen pagano de la doctrina católica romana del cielo como esperanza para los justos. Esta doctrina también ha sido predicada por la mayoría de las religiones de la cristiandad. Casi toda la mayoría de iglesias evangélicas la pregonan en sus púlpitos. También el adventismo tiene la creencia de que los redimidos, los salvos, serán a vivir al cielo durante 1000 años. Y hasta los testigos de Jehová dicen que los 144,000 irán a vivir en el cielo, ¿sí? Y que los otros vivirán en la tierra. Bueno, el objetivo primordial de este estudio es enfocarnos, ¿no?, en los orígenes paganos de esta doctrina que es milenaria, ¿no? En muchos siglos se ha enseñado y se cree como una realidad plausible, palpable, ¿sí? Y muchos creen evidenciarla a la luz de las Sagradas Escrituras, ¿no? Pero lo que nosotros debemos preguntarnos es, ¿será que realmente los cristianos, los justos, los mansos irán al cielo? ¿Sí? Eso es lo que por lo general se escucha decir. Nos dicen, si usted se salva, se irá para el cielo. Y de hecho, por ejemplo, el catolicismo predica que los seres queridos ya difuntos han subido al cielo. Pero lo importante no es tanto lo que enseñan las religiones de la cristiandad en su totalidad, sino lo que enseña realmente la Biblia acerca de esto, ¿cierto? Entonces debemos preguntarnos, ¿es efectivamente el cielo el premio para los redimidos, para los salvos? Hermanos, si fuese cierta esta enseñanza católico-romana y heredada por las iglesias evangélicas de que los justos cuando mueren van inmediatamente al cielo, entonces esto estaría en contraposición con lo que enseñan las Sagradas Escrituras, que dice que nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo, ¿no? En Juan 3:13 nos enseña esto. Y también esta enseñanza tendría un choque con otro pasaje de las Sagradas Escrituras, por ejemplo en Hechos 13:22. Si fuese cierto que los que se salvan van directo al cielo cuando mueren, entonces ¿por qué Pedro afirmó que el rey David, varón conforme al corazón de Dios, está muerto y sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy? Porque David no subió a los cielos. Hechos capítulo 2, el verso 29 y el verso 34, se puede evidenciar claramente esto, ¿cierto? Sí, David era un hombre conforme al corazón de Dios, lo dice la misma Biblia, Hechos 13:22, pero él, aunque era un hombre conforme al corazón de Dios, no subió al cielo. La Biblia lo dice, y si la Biblia lo dice, pues simplemente lo creemos, ¿cierto? Entonces, hermanos, es paradójico, ¿no?, que nos preguntemos por qué millones de hombres, millones de personas creen hoy que los que se salvan se van para el cielo, y sin embargo el rey David no ha ido al cielo. La Biblia lo dice claramente, el rey David no ha ido al cielo. Entonces esos argumentos presentados por algunas, o esos testimonios manifestados por algunas personas que han declarado que han ido al cielo y que han visto al rey David tocando el arpa, son falsos. Eso es falso, porque la Biblia dice que el rey David no ha subido a los cielos. Hechos 2:29, verso 34. Y deberíamos preguntarnos también, si los justos van al cielo cuando mueren, entonces, ¿qué necesidad hay entonces de que haya una resurrección de entre los muertos, cierto?
¿No creerían ustedes de que si una persona se muere y se va para el cielo, entonces qué necesidad hay de que se hable de una resurrección futura? Luego ya no están vivitos en el cielo. ¿Qué función tiene esta resurrección para quienes, según creen algunos, ya están en el cielo gozando de su recompensa? ¿Cierto? Además, también deberíamos preguntarnos si realmente fuese cierto de que una persona cuando muere se va directico al cielo, entonces, ¿por qué no hay una evidencia bíblica que demuestre eso? Por ejemplo, Lázaro. Lázaro murió y duró en la tumba varios días y él resucitó. Cuando Jesucristo pues oró, Dios lo resucitó a través de Jesús. ¿Qué pasó? Él no dijo nada de haber estado en un cielo. Y él era un hombre justo, él era amigo, un buen amigo de Jesús. Hasta Jesús lloró por él cuando estaba orando enfrente de la tumba. Entonces, si realmente existiese un cielo como recompensa en el mismo instante de que una persona muere, ¿no creen ustedes, hermanos, de que Lázaro hubiera testificado eso? Pero no hay testimonios, no hay ninguna evidencia de que Lázaro hubiera estado en ese lugar. Porque Lázaro estaba durmiendo, como Jesucristo le dijo a sus discípulos: nuestro amigo Lázaro duerme, pero yo me voy a despertarlo. Entonces, la muerte es un estado de inconsciencia. Los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. Todo lo que te viniera a tu mano, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro o Seol, donde tú vas, no hay ni ciencia, ni obra, ni sabiduría. Eclesiastés 9, 5, 6 y 11. La Biblia es muy clara, hermanos. La Biblia es muy fácil de entender en este aspecto. Lo que pasa es que las personas no estudian la palabra de Dios. Y como no estudian la Biblia, entonces pues le creen más a las enseñanzas de los hombres. Bueno, hermanos, pero ¿sabían ustedes que la creencia en un cielo más allá de la tumba no es propiedad del catolicismo ni de las iglesias de la cristiandad en general? Pues no es propiedad de ellos. Los pueblos paganos, sí, alrededor del mundo, siempre han creído en algún tipo de vida futura, en una especie de premio después de la muerte. Tal creencia es un artículo reconocido del credo de los paganos. Muchas religiones fuera de la cristiandad, como por ejemplo los maometanos, los budistas y hasta varias sectas judías también creen en eso. Entonces, pues la bienaventuranza eterna, según la entendían pues los antiguos paganos, estaba reservada exclusivamente para aquellos que se distinguían por sus exaltadas virtudes y eran por consiguiente admitidos en la sociedad de los dioses, ¿no? Eso lo podemos ver en Las religiones del mundo, volumen 5, página 10. De hecho, en la cultura egipcia también se tenía ese concepto de que cuando una persona moría, pues ellos que la embalsamaban por la gran preocupación que les inspiraba el destino ocurrido por esas personas después de la muerte, pues la embalsamaban y preservaban sus cadáveres en forma momificada, ¿no? Entonces, esa era la creencia también judía. Los judíos desde mucho tiempo antes creían en eso. También, por ejemplo, los budistas creen en una especie de cielo llamado nirvana, que es la recompensa para las personas buenas, que hicieron obras de caridad, que practicaron justicia, etcétera, ¿no? Y los hindúes también pregonan un cielo al cual llaman la absorción en Brahma. También pues el sacerdocio de los antiguos egipcios enseñaba la inmortalidad del alma, doctrina que era llamada paligenesia o segundo nacimiento, ¿no? ¿Se imaginan ustedes? Esta consistía en un retorno del alma a las esferas celestiales o en su reabsorción dentro de un ser supremo. Eso se puede apreciar también en el libro que anuncié anteriormente, pues Las religiones del mundo, volumen 5, en la página 11. Hermanos, es necesario pues resaltar lo que enuncian algunas reconocidas enciclopedias, como la Enciclopedia Británica en la 11ª edición. Dicen que hay una asombrosa variedad de conceptos sobre la vida y el mundo futuros, sustentados por diferentes pueblos, ¿no? Muchos piensan que el escenario de esa vida futura estará en el cielo.
en algún remoto paraje del universo. ¿Ah? Otros pueblos creían que su futura morada sería en la luna, en las estrellas, en el sol o quizás debajo de la tierra. Hay quienes creen, hermanos, que los justos tendrán una morada de felicidad, mientras que los malvados irán a un lugar de tormento. De hecho, lo primero que le preguntaría a usted un pastor evangélico es si usted cree que hay un cielo y que hay un infierno, ¿no? Fíjate que esas enseñanzas provienen de creencias paganas. Bueno, fueron infiltradas en el catolicismo y heredadas por pues las hijas del catolicismo, que son las iglesias de la cristiandad. Otros sostienen que todos los muertos tendrán una misma morada. Y según algunas creencias paganas, los bienaventurados tendrán una patria celestial junto a los dioses. Se parece mucho a lo que enseñan los enoteístas monólatras, ¿no? De que habrá una patria celestial donde se morará junto a otros dioses, rindiéndole alabanza y gloria al Dios mayor, ¿no? Bueno, otros credos, hermanos, en cambio distinguen la existencia de varios cielos, para los cuales se reconocen diferentes niveles o grados de felicidad. Eso se encuentra en el volumen 9, página 760 de la Enciclopedia Británica, 11ª edición. Por su parte, hermanos, los mahometanos creen en un paraíso que está preparado para los bienaventurados, es decir, para quienes profesan la verdadera religión de los seguidores de Mahoma. Creen que en el paraíso disfrutarán de la luz perpetua y de todos los placeres celestiales. Además, ellos también creen, o su creencia pues también incluye 8 cielos, ¿imaginan ustedes? En los que se gozarán diversos grados de felicidad. Es decir, los mahometanos no se conforman con que hay un cielo, sino que hay 8 cielos. También los antiguos pueblos teutónicos creían en una morada celestial llamada Valhalla. A este cielo de los dioses, ¿sí?, que era el paraíso de los guerreros, esperaban ir todos los combatientes distinguidos por su valor. Y ese lugar, según sus creencias, está construido con armazones de lanzas y adornados con escudos. Sus bancos o asientos están tejidos con cotas de malla. ¿Ah? Ante la entrada occidental cuelga un lobo y un águila revolotea sobre ella, y se creía que el Valhalla era tan grande que poseía 540 puertas. Que diariamente los guerreros completamente armados salían por sus verjas para buscar esparcimiento luchando entre sí, y retornaban luego para festejar bebiendo un aguamiel celestial en las copas que le eran ofrecidas por los valquirias. Eso lo enuncia la Enciclopedia de Religión y Ética, volumen 2, página 709. Hermanos, de hecho, hay varios pueblos paganos, ¿sí?, como por ejemplo los esquimales de Groenlandia, quienes todavía creen en un paraíso dividido en 2 regiones, ¿sí? El primero situado en el firmamento frío o mundo superior con colinas, valles y un cielo, y el otro un dominio subterráneo, que es un lugar de dicha con sol y un perpetuo verano, ¿no? Estos ejemplos enunciados anteriormente, ¿sí?, de acerca de las creencias paganas sobre el destino de las personas buenas, ¿sí?, resultan más que suficientes, ¿no?, para demostrar que la idea de ir al cielo después de la muerte no es patrimonio exclusivo de quienes profesan el catolicismo y la cristiandad hoy en día, ¿no? Los paganos desde tiempos inmemoriales, ¿sí?, han pregonado pues conceptos similares, ¿no? Y la misma historia, hermanos, nos enseña que muchas de las ideas que los cristianos tienen respecto al cielo proceden directamente de los antiguos pueblos paganos, especialmente de la cultura egipcia, ¿no? Por ejemplo, hay un escritor llamado Adolf Ehrman, ¿sí?, en su libro The Ancient Egyptians,
los antiguos egipcios. ¿Ah? Ahí dice que los textos de las pirámides se refieren principalmente al deseo que sentían los augustos muertos de evitar una sombría existencia en el mundo subterráneo, destino que les estaba deparado a los mortales ordinarios, y de vivir en el cielo igual que los dioses. Allí podrían viajar con el dios Sol en su nave, o habitar en el campo de los bienaventurados, en el campo de las ofrendas de alimentos, o en los campos de Alú. ¿Ah? Hasta tendrían la posibilidad de convertirse en dioses, y la fantasía de los poetas se esforzaba por pintar a los reyes en este nuevo papel. ¿Ah? Entonces dejaban de ser hombres graciosamente recibidos por los dioses en el cielo para transformarse en dioses conquistadores que les arrebataban el cielo a esos mismos dioses. ¿Ya? Parte de lo que escribió este autor, ¿no?, en los antiguos egipcios, la antigua cultura egipcia, muchas de esas cosas aún son creídas por algunas personas que se autodenominan cristianos bíblicos, ¿sí? Porque esa es la enseñanza de que el hombre muere, y aunque no tienen el mismo concepto católico de que las almas buenas o las personas buenas se van para el cielo automáticamente, sino aunque creen en una resurrección futura, también piensan como los antiguos egipcios, de que llegarán a ser como dioses, ¿sí? Y que van a viajar por el espacio sideral, por todos los universos y todo eso, ¿sí? Pero como ya les acabo de demostrar, hermano, eso son creencias mitológicas enseñadas por pueblos paganos, en este caso los egipcios, y que paradójicamente es creída. Estas enseñanzas mitológicas, leyendas mitológicas, son creídas por muchas de las personas que se autodenominan cristianos bíblicos. Entonces, pues, es muy bueno hacer como un estudio de la historia, ¿sí?, de lo que creían los pueblos paganos, para darnos cuenta de que muchos de los conceptos que se creen hoy en día acerca de la esperanza para los justos proviene precisamente de esos pueblos paganos. Hermanos, sin embargo, por muy sorprendente que les parezca, lo cierto es que ni Cristo ni sus apóstoles enseñaron que los justos irían al cielo. ¿Ah? De hecho, la nueva enciclopedia internacional, en el artículo Cielo, volumen 9, páginas 700-701, mira lo que dice con respecto a esto. Dice: el punto de vista dominante en la iglesia primitiva parece haber sido que hasta el regreso del Señor sobre las nubes del cielo para resucitar a los muertos, aquellos que habían fallecido estaban dormidos, y que serían súbitamente despertados para ser investidos de sus nuevos cuerpos, después de lo cual reinarían con el Señor sobre la tierra por espacio de 1 milenio. ¿Ya? Fíjense lo que dice esta enciclopedia de renombre, ¿no? Que no tiene ningún nexo o algún tipo de nexo con ninguna denominación en particular, ¿no? Es decir, es una enciclopedia neutral. Y fíjate, sí, esta investigación histórica que hicieron y que plasmaron en esta enciclopedia, que demuestra que ni Cristo ni los apóstoles enseñaron que la esperanza para los justos era irse a vivir al cielo, ¿no? Entonces, hermano, la iglesia de los primeros tiempos obviamente no enseñó el concepto de ir al cielo. ¿Ah? Tales enseñanzas se popularizaron hasta mucho después de la muerte de los apóstoles. ¿Ah? ¿Sí? Entonces quizás algunos dirán: bueno, pero si ni Cristo ni los apóstoles enseñaron esa doctrina de ir al cielo, entonces ¿cómo fue que se fue propagando esta doctrina? ¿O cómo fue que se fue infiltrando dentro del pensamiento cristiano, ¿no? Bueno, hermanos, quiero decirles que esta enseñanza
del cielo como recompensa para los justos, ¿ah? Se fue infiltrando progresivamente dentro del pensamiento cristiano precisamente por la influencia del pensamiento griego, ¿sí? Entonces el pensamiento griego empezó a infiltrarse dentro del pensamiento cristiano, ¿ah? En lo que llamamos el sincretismo religioso, en la fusión de conceptos cristianos y conceptos paganos. Entonces en esa misma fusión fue que se infiltró esta doctrina pagana, ¿ya? Y poco a poco llegó a prevalecer y después se adoptó como un dogma de fe en el catolicismo, ¿no? ¿Ah? Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, lo que pasa es que el destino corrido por los patriarcas, profetas y varones justos de la antigua fe naturalmente despertó mucho interés, ¿sí? Y condujo a la idea de que ellos, es decir, sus almas inmortales, pues ese concepto de alma inmortal ya se había infiltrado dentro del pensamiento, ¿sí? Cristiano o el pensamiento católico, ¿eh? Entonces la idea de que estos patriarcas, profetas y santos varones estaban detenidos en una morada preparatoria que los padres de la iglesia llamaron limbus patrum, o limbo de los padres, esperando la venida del Redentor, ¿no? Ellos empezaron a tener esas creencias extrañas adoptadas de la filosofía griega pagana, ¿no? ¿Ah? Entonces la creencia general de los cristianos o de la cristiandad ha sido la que desde la resurrección de Cristo los justos que están libres de pecado son admitidos en el cielo, y justo inmediatamente después de su muerte, donde su mayor felicidad consiste en gozar de la visión sin nubes de Dios. ¿Ah? Entonces fíjense, hermanos, que pues ese concepto, ¿sí?, de esperanza celestial para los justos, mansos, redimidos, salvos, ¿ya?, no era enseñado ni por Cristo ni por los apóstoles. Se infiltró después dentro en lo que se llamó el catolicismo, ¿sí? Y el catolicismo lo adoptó como una norma de fe o como un dogma de fe, ¿ya? Y luego se empezó a enseñar de que eso era la verdad. Hermanos, al leer patrística o la historia de la iglesia, ¿sí?, nos enseña que las doctrinas de Clemente, fíjense muy bien, hermanos, ¿sí?, ¿quiénes fueron los que empezaron a introducir estas enseñanzas heréticas dentro del pensamiento cristiano, ¿no? Las doctrinas de Clemente de Alejandría, Orígenes y otros gradualmente alejaron a la mayoría de quienes profesaban el cristianismo de la creencia en un reinado literal de Cristo sobre la tierra que duraría 1000 años. Eso era lo que creían. Eso es lo que creían, pues, los cristianos, ¿sí? Hasta en los primeros dos o primeros 3 siglos, ¿sí? Y luego, pues, estas doctrinas, esta doctrina nueva que adoptaron Clemente de Alejandría, Orígenes, ¿sí?, y otros denominados padres de la iglesia, pues alejaron, ¿sí?, la verdadera creencia de la esperanza terrenal, ¿sí?, bajo un gobierno milenial, ¿sí?, en Cristo, y empezaron a enseñar de que una persona cuando moría se iba a ir al cielo, ¿sí?, si era justa, si era buena, si hacía obras de caridad, etcétera. ¿Ah? Pero estas personas pues enseñaron eso influenciadas por el pensamiento griego helenístico, ¿sí?, influenciados por la cultura egipcia también, porque los griegos heredaron eso de la cultura egipcia, ¿ya? Y
Y esas doctrinas enseñadas por estos hombres fueron las que fueron infiltrando en la filosofía helenística, que había tomado muchos de los elementos de la antigua mitología egipcia. ¿Sí? Entonces eso comenzó a reemplazar a las sencillas enseñanzas bíblicas como fuente de doctrina. Imagínense ustedes, hermanos. Entonces, otros conceptos que actualmente continúan prevaleciendo, tales como el de la inmortalidad del alma, el de un infierno de fuego eterno, el del cielo y el del purgatorio, se originaron directamente en la antigua mitología. ¿Ah? ¿Sí? ¿Y por qué? Quizás dirán algunos. Bueno, la iglesia popular, ¿sí? Para poder convertirse pues en una iglesia universal, adoptó y enseñó estas filosofías paganas que estaban en boga, en lugar de atenerse a las claras enseñanzas de la Biblia, hermanos. ¿Se imaginan ustedes? Por no seguir las directrices de la Biblia, prefirieron pues ganar más favoritismo a nivel mundial, ¿sí? Y poder convertirse en universal, y se alejaron de las preciosas verdades de la Biblia por adoptar esas falsas creencias paganas. Hermanos, lo más irónico y paradójico es que en pleno siglo XXI, hoy en día, la idea de que hay un cielo que es la recompensa de los que se salvan es casi universalmente admitida entre la mayoría de las iglesias del protestantismo. Sí, hermanos, la mayor parte de los cristianos profesos confían en ir a un cielo. No solamente los católicos, los evangélicos, sino todas las divisiones, casi la mayoría de las divisiones de la cristiandad creen en esa, tienen una esperanza de ir a vivir en el cielo. ¿Se imaginan ustedes? Un cielo en el cual los justos se sientan, según algunas de esas doctrinas, sobre las nubes, arrancan notas a las arpas y se mueven al compás de su música mirando la cara del Señor por toda la eternidad. Entonces, la mayoría de las iglesias enseñan eso. Pero, ¿cuál es la verdad acerca del cielo? ¿Qué nos enseña la Biblia en torno al premio de los redimidos? ¿Será el cielo la verdadera recompensa para los justos, los mansos de corazón y los salvos de toda la humanidad? ¿Qué creen ustedes, hermanos? Hay muchos conceptos generalizados, propagados y extendidos y aceptados como dogmas de fe. Pero aquí lo más importante no es lo que enseñan la mayoría, ¿sí?, de los líderes de la cristiandad, sino lo que enseña realmente la palabra de Dios, ¿no? ¿Qué enseña la palabra de Dios? Es lo que debemos preguntarnos nosotros, ¿no? Bueno, hermanos, la enseñanza bíblica es muy clara en cuanto a la recompensa de los justos. Hay varios textos bíblicos que responden precisamente a esta pregunta: ¿cuál es la herencia para los justos? ¿El cielo o la tierra? ¿Qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, veamos. El Salmo 37:9 dice, en la parte B: los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. El Salmo 37:11 dice: pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. ¿Ven, hermanos? La enseñanza bíblica es muy clara. Los justos, los mansos, no heredarán el cielo, heredarán es la tierra. Salmo 37:22 dice: porque los benditos de él heredarán la tierra. Lo dice en la parte A, ¿no?
Salmo 37:29 dice, los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Vez tras vez se repite la misma promesa, hermanos. El premio, la recompensa para los justos, mansos, salvos, redimidos es la tierra, no es el cielo. La Biblia lo dice, lo enseña claramente. Decir que el cielo es la recompensa para los justos es desviarse de la verdadera enseñanza de la palabra de Dios. Y en Isaías 60:21 dice, y tu pueblo, todos ellos serán justos, para siempre heredarán la tierra. Fíjense, ¿hasta cuándo? Para siempre. Serán renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificarme. Isaías 60:21. ¿Y qué enseñó nuestro Señor Jesucristo? Bueno, nuestro Señor Jesucristo dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por herencia, o por heredad, que es lo mismo. Mateo 5:5. Entonces, nuestro Señor Jesucristo hasta confirmó eso, que los mansos heredarán la tierra. ¿Quiénes son los mansos? Las personas justas, ¿ya? Las personas íntegras, ¿ya? Entonces, claramente se ve eso, hermanos. Entonces, los que sacan pretextos y excusas de que ese es un salmo, que la enseñanza de un salmo no se puede tomar para enseñar doctrina. Bueno, entonces, ¿por qué Jesucristo confirmó lo mismo que dicen estos salmos? De que la esperanza para los mansos, los justos, es heredar la tierra. Si Jesucristo lo dijo, creámoslo, hermanos. Entonces, predicar o pregonar algo totalmente diferente es salirse de o desviarse de las verdades expresadas por nuestro Señor Jesucristo. ¿No creen ustedes? Ahora, quizás alguien se pregunte, ¿no? ¿Qué hay de los textos bíblicos que utilizan los católicos y la mayoría de las iglesias de la cristiandad protestante para pregonar, pues, esta enseñanza del cielo? Bueno, hermanos, quiero decirles que todos esos textos bíblicos que utilizan son textos bíblicos descontextualizados. Y les voy a explicar por qué. Vamos a tomar como punto de referencia algunos de esos textos bíblicos muy empleados para argumentar o arguir que el cielo sí es una enseñanza bíblica, ¿no? El primero es Juan 14:1-2, ¿no? Que dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y los tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Entonces, los pregoneros del cielo, como esperanza para los redimidos, dicen, mire, ahí lo dice claramente. Jesucristo se fue a preparar moradas y luego vendrá y nos llevará a esas moradas, ¿sí? Ahora, ¿a qué moradas se estaba refiriendo nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué moradas? Bueno, muy sencillo. En Hebreos 11:10 dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dios construyó una ciudad en los cielos. Él fue el arquitecto y constructor. ¿Y esa morada? ¿Cuál es esa morada? Esa morada es la Nueva Jerusalén. Hebreos 11:16 dice, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Y esa ciudad es celestial, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se llama esa ciudad?
Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, como podemos ver, sí, Jesucristo se fue a preparar moradas. ¿Ah? ¿En dónde están esas moradas en estos momentos? En el cielo, en la nueva Jerusalén, en la ciudad celestial, ¿ya? En esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pero cuando Jesucristo dijo, vendré y los tomaré para que donde yo esté, ustedes estén, ahí no se está refiriendo de que se iba a llevar a sus seguidores o a sus discípulos al cielo. ¿Se ve? ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que, hermanos, por la sencilla razón de que la misma palabra de Dios en Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, fíjense muy bien ustedes, hermanos, la cual desciende del cielo de mi Dios. Ahí ya estamos entendiendo mejor, ¿no? ¿Qué entendemos? Bueno, que allá Jesucristo se fue a prepararle morada a sus seguidores, a los discípulos, ¿eh? A los redimidos, a los salvos. Pero esa ciudad, que es de origen celestial, por supuesto, va a descender del cielo. ¿Eh? Y esa ciudad se va a establecer sobre la tierra. ¿Eh? Apocalipsis 21:2 dice, y yo Juan vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Ven, hermanos, sí, esa ciudad es de origen celestial, pero esa ciudad va a bajar del cielo y nosotros tendremos la oportunidad de habitar en ella. ¿No les parece maravilloso? ¿Eh? ¿Cierto que sí? Por eso es que Juan 14:1-3 dice que Jesús se fue a preparar moradas. ¿En dónde? Pues en el cielo. Pero no porque nos vaya a llevar a vivir allá, sino porque esas moradas de la Nueva Jerusalén descenderán aquí, o la Nueva Jerusalén descenderá a la tierra, y ahí es donde viviremos nosotros. Por eso, hermanos, es que hay muchos otros textos bíblicos, ¿sí?, que enseñan. Por ejemplo, Filipenses 3:20 dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Claro, allá está nuestra ciudadanía, en los cielos. No porque nos vayamos a vivir allá, sino porque allá Jesús está preparando moradas en esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén, para nosotros, de donde también esperamos al Salvador. Fíjense muy bien, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa ciudad descenderá del cielo a la tierra y nosotros viviremos ahí. Otro texto que es mostrado, señalado por los pregoneros del cielo como esperanza para los redimidos es Colosenses 1:5, que dice, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces dicen, mire, si ven, nosotros nos vamos a ir al cielo. Pero ya como vimos en el contexto bíblico de los textos de Apocalipsis 3:12, Apocalipsis 21:2, ¿sí?, a la luz de esos pasajes podemos darnos cuenta de que sí, hay una esperanza que está guardada en los cielos. ¿Cuál es? La nueva Jerusalén, la ciudad santa, como les dije anteriormente. Y esa es una promesa que nosotros hemos oído por la palabra verdadera del Evangelio, ¿ya? Entonces, tan bonito que es estudiar en contexto las Sagradas Escrituras, hermanos, porque así podemos entender cuál es la verdadera enseñanza, ¿no? Y no dejarnos extraviar por doctrinas extrañas o por doctrinas que han sido
pregonadas por Roma y por sus iglesias hijas, protestantismo, ¿sí? Pero que al analizarlas y compararlas a la luz de la Biblia nos podemos dar cuenta de que si bien hay una esperanza guardada en los cielos, ¿sí?, que es la Nueva Jerusalén, eso no significa de que nosotros nos vayamos a ir a vivir al cielo, sino que esa esperanza vendrá aquí a la tierra. ¿Ah? Hermanos, otro texto muy señalado por los pregoneros de esta doctrina es Primera de Pedro 1:4. Dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Claro que está reservado. La Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Volvemos al mismo tema, ¿no? ¿Ah? Eso es lo que está reservado para nosotros. ¿Y dónde está la Nueva Jerusalén? Pues está en el cielo, en estos momentos. ¿Ah? Por eso es que la Biblia dice que esa herencia reservada, incorruptible, incontaminable, inmarcesible, está reservada en los cielos para nosotros, ¿ya? ¿Sí? Y heredaremos eso, ¿sí? Tendremos esa ciudadanía celestial. ¿Por qué? Porque proviene del cielo. Seremos ciudadanos de esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. ¿No les parece maravilloso a ustedes eso, hermanos? ¡Qué maravilla! ¿Eh? Esa promesa tan grande que tenemos. Si nos mantenemos fieles hasta que venga nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O aún si morimos antes de que Él venga, tendremos esa promesa. Otro texto que se toma de forma descontextualizada para justificar la doctrina del cielo como esperanza para los justos es 2 Corintios 5:2, que dice, y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Entonces los pregoneros de esta doctrina dicen, mire, ¿sí ve? Vamos a ser revestidos de una habitación celestial, es decir, nos vamos a ir para el cielo. Pero nuevamente la respuesta es no vamos a ir al cielo. Allá está reservada para nosotros una ciudad santa, una ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Sí es de origen celestial, pero vendrá a la tierra, como ya lo demostré al estudiar Apocalipsis 3:12 y Apocalipsis 21:2. Otro texto es 2 de Timoteo 4:18. Leámoslo. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, como aquí aparece la palabra celestial, los pregoneros del cielo dicen, mire, si ve, el reino es celestial, es decir, el reino será en el cielo. Pero lo que no entienden es que a ese reino también se le llama el reino de Dios. Y es reino celestial porque proviene del cielo, ¿sí? Jesucristo será el rey del milenio, ¿sí? Cuando empiece el milenio será proclamado rey de reyes y señor de señores y va a reinar durante 1000 años, ¿sí? Por eso es que se le llama reino celestial, porque Jesucristo proviene del cielo y es el rey, ¿sí? Proclamado por Dios para regir, ¿sí? Para regir durante 1000 años. ¿Ves? Entonces esa es la verdadera explicación bíblica y no que nosotros nos vayamos a ir al cielo. Eso no es lo que dice en el texto, en el contexto bíblico. Otro texto muy predicado, muy utilizado por católicos y evangélicos para enseñar la doctrina del cielo es Hebreos 12:23. Dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Bueno, ahí nuevamente pues las personas que utilizan ese texto para justificar la esperanza de vivir en un cielo están equivocados, porque ahí se refiere a la congregación. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos? Primogénitos ya sabemos que proviene
de la palabra protóctocos. ¿Ah? Primogénitos significa primeros, es decir, ahí se refiere a los primeros personas que fueron inscritas en los cielos. ¿Quiénes fueron esas personas? ¿Ah? ¿Quiénes fueron esas personas? Bueno, vemos todos los, por ejemplo, Abraham tenía una esperanza, ¿no? De heredar esa patria celestial, como lo dice en un texto, en un versículo de Hebreos 11, creo. Y los discípulos de Cristo, los patriarcas, todos ellos son los primogénitos que están inscritos en los cielos, ¿no? ¿Sí? Este texto también ha sido utilizado por los testigos de Jehová para decir, no, a los primogénitos que están inscritos en los cielos son los 144,000, pero eso no es lo que enseña el texto en el contexto bíblico. ¿Ah? Primogénito se refiere a los primeros que están inscritos en los cielos, pero no para irse a vivir al cielo. Ahí no dice para irse a vivir al cielo, ¿sí? Escritos en los cielos significa que esos son los primeros que fueron registrados, ¿ah?, en el libro de la vida para heredar esa patria celestial que es la Nueva Jerusalén. ¿Ya? Entonces, muy claro, hermanos. Las verdades de la Biblia son muy claras. Ahora vamos a analizar dos últimos textos. ¿Ah? Primero de ellos es Hebreos 3:1. Dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, consideren al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Entonces dice, mire, si ve, hay un llamamiento celestial, ¿sí? Ah, si hay un llamamiento celestial, también hay un llamamiento terrenal, dicen los testigos de Jehová, ¿no? De ahí donde sacan que los 144,000 se van para el cielo y que la muchedumbre de millones de personas justas vivirán sobre la tierra. Pero ahí nuevamente, analizando ese texto a la luz del contexto bíblico, ¿sí?, podemos darnos cuenta de que ¿por qué somos participantes del llamamiento celestial? ¿Ah? ¿Por qué, hermanos? Bueno, la respuesta está clara. ¿Ah? No porque nos vayamos a ir a vivir al cielo, ¿sí? Porque la tierra fue creada para ser habitada, hermanos. La tierra fue creada para ser habitada. ¿Ah? Con ese propósito la creó Dios. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, hay textos bíblicos que demuestran de una manera clara, categórica e incisiva de que pues precisamente Dios creó la tierra para ser habitada, ¿no? ¿Ah? ¿Sí? Hay textos como un texto de Isaías, ¿ah?, en el cual se evidencia eso, hermanos. ¿Ah? Entonces, bueno, por ejemplo, si antes de buscar el texto de Isaías señalo este texto, ¿sí? Los cielos son los cielos de Jehová. ¿Ah? Y ha dado a la tierra a los hijos de los hombres. Salmo 115, verso 16. Más claro agua, hermanos. ¿Ah? Los cielos son la morada de Dios. Y a nosotros nos dio la tierra para habitar en ella. ¿Cierto? ¡Qué maravilloso! Es decir, entonces, si nos dio la tierra para que nosotros la habitáramos, ¿por qué dejarnos influenciar por una doctrina pagana de que nos vamos a ir a vivir a un cielo? ¿Sí? ¿No estamos felices con la tierra que fue creada para ser habitada? ¿Sí? Isaías 45:16 dice lo siguiente: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano.
para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. ¿Ves? ¿Para qué creó Dios la tierra? Para ser habitada. Y si Dios creó la tierra para ser habitada, entonces, ¿por qué algunos enseñan de que nos vamos a ir a vivir al cielo? Como los católicos y evangélicos. ¿Por qué otros enseñan de que la tierra va a quedar sola durante 1000 años? Eso es falso, eso no es cierto. Eso no lo enseñan las Sagradas Escrituras. ¿Ah? Y que después de los 1000 años Jesucristo vendrá con los redimidos del cielo a vivir sobre la tierra. Eso es falso, hermanos. No creamos en esas doctrinas, porque no son bíblicas. ¿Ah? La verdad es que los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. La tierra es lo que vamos a heredar, claro. Es una tierra purificada, ¿no? Es una tierra limpia, ¿no? De pecado, de iniquidad. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso también. No vamos a vivir en una tierra que ha sido maldecida por el pecado, sino una tierra purificada y limpia. Ahora, por último, hermanos, vamos a analizar ese texto bíblico que ha confundido pues a muchas personas, sí, a millones de personas, y les ha hecho creer que efectivamente sí, cuando una persona muere se va para el cielo, ¿no? Y es el texto de Lucas 23:43. Bueno, en el contexto vemos que el ladrón que estaba en el madero, uno de los ladrones le dijo: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y entonces Lucas 23:43 dice: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con ese texto? Luego, ¿el ladrón no se fue para el cielo? Preguntan algunos. Bueno, ahí lo que digo es que hay un error de sintaxis, de construcción gramatical en la expresión de ese texto. Porque si realmente esa fuera la construcción gramatical, entonces eso estaría contradiciendo otro pasaje de las Sagradas Escrituras. Cuando Jesucristo resucitó y María Magdalena le fue a tocar a Jesucristo y le dijo: no lo hagas, porque no he subido a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Sí? ¿Sí ve? Es decir, que si Jesucristo durante el tiempo en que estuvo muerto, ¿sí?, los 3 días y 3 noches, no había subido al cielo, entonces ¿por qué habría de haber subido al cielo el ladrón, cierto? No había subido al cielo él. Entonces estaría en contraposición con lo que enseñan las mismas Sagradas Escrituras, ¿no? ¿Ya? Eso está en el pasaje de Juan 20, Juan capítulo 20, el verso 17. Y el verso 17, ¿sí? Entonces, pues claramente se ve, hermanos, ¿sí? La Biblia no se puede contradecir, ¿ya? No se puede contradecir. Entonces eso deja entrever de que hay un error de sintaxis en la construcción de ese pasaje, y fue hecho a propósito, a conveniencia, para justificar esta doctrina del cielo, ¿sí? Y no solamente se ve esa construcción gramatical en las Biblias católicas, sino en las Biblias evangélicas, ¿no? La Reina Valera 1960 se puede leer de esa forma. Entonces hay muchas personas que ni tienen la culpa de creer en eso. Lo que pasa es que al leer ese pasaje, entonces dicen: no, mire, sí, se va uno para el cielo, pero no, realmente no es así. Además, hermanos, la palabra paraíso no significa en modo alguno cielo,
como pretenden relacionarlo las personas pregoneras de esta doctrina. La palabra paraíso se refiere a la tierra cuando Dios habita en ella en un futuro. Sí, la palabra paraíso sencillamente significa jardín, paraje placentero, parque, ¿eh? O un gran terreno cercado, vedado, umbroso y con buen regadío, circundado por muros. Esa es la definición dada en el diccionario griego-inglés de Fayard, de vocabulario del Nuevo Testamento, ¿no? ¿Ah? Y como dije anteriormente, hermanos, ese versículo en muchas ediciones de la Biblia contiene errores de sintaxis y de puntuación, ¿no? Sabemos que en la lengua griega no había comas, ¿sí? Cuando el Nuevo Testamento fue escrito. Entonces, cuando los escritores las insertaron en sus versiones en las lenguas modernas, lo hicieron donde ellos estimaron que debían ir. Entonces, así, lo que Cristo realmente dijo no fue, hoy estarás conmigo en el paraíso, sino te digo hoy, es que estarás conmigo en el paraíso, tiempo futuro, ¿sí? ¿Y cómo sabemos eso? Si lo contrastamos con el versículo anterior. ¿Qué dice en el versículo anterior? Bueno, en el verso anterior dice que el ladrón dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba hablando en tiempo futuro. ¿Ves? El ladrón quizás había oído hablar acerca del reino de Dios. ¿Sí? Quizás había sido uno de los que habían escuchado, uno de los espectadores que había escuchado los sermones de Jesús. Y él sabía que había un reino, pero un reino en el futuro, porque dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, tiempo futuro. ¿Sí ve? Entonces sería inconcebible que Jesucristo, ¿sí?, hubiese dicho, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ni siquiera Jesús subió al paraíso, ¿sí? No había subido a ver o encontrarse con su padre durante esos 3 días, ¿ya? En que estuvo en la sepultura, como se demuestra en Juan 20:17. ¿Ah? Ven, hermanos, cuando se analiza la Biblia en contexto se llega a muchas verdades. ¿Ah? Y de hecho, pues ahí también se está usando la palabra hoy. ¿Ah? En muchas secciones de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento se utilizaba esa palabra hoy con el fin de reforzar como una afirmación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en Deuteronomio 4, el verso 26, el verso 39 y 40, dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra. Aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón. Guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy. ¿Ah? Entonces, utilizar esa palabra hoy, pues era igual a hacer una afirmación solemne, es decir, con autoridad, algo con seriedad, mejor dicho, con una plena certeza total de que realmente sería así. ¿Ah? Entonces, cuando Jesucristo le dijo al ladrón, de cierto te digo hoy, ¿sí? Ahora tiempo futuro, estarás conmigo en el paraíso, ¿sí? Ahí no le estaba dando a entender de que él estaría en el paraíso en ese mismo día, sino que en ese mismo instante, en ese mismo día en que estaban colgados en el madero, le estaba asegurando, ¿sí?, una promesa seria y una promesa real de que él estaría en el paraíso, pero en un tiempo futuro. ¿Ah? Por eso es que pues el ladrón podría tener la plena seguridad de que estaría con Jesús, pero en el paraíso, pero no en ese instante, sino en el futuro, ¿sí? No cuando, no en el preciso instante en el que muriera, sino cuando Jesucristo pues viniera en su reino, ¿no? ¿Ah? Entonces,
cuando estudiamos la Biblia en contexto podamos darnos cuenta de que y lo que realmente quiso decir Jesús no es que se llevara al ladrón directamente para el cielo, sino estaba haciendo una declaración solemne de que en el futuro, cuando Él viniera por segunda vez a establecer su reino, pues este ladrón resucitaría, ¿no? Como pueden ver y darse cuenta muy bien, hermanos, al usar la palabra hoy, Jesús estaba enfatizando el momento en que estaba formulándole su promesa al buen ladrón, no refiriéndose al tiempo en que éste ingresaría en el paraíso. Jesús captó la actitud del arrepentimiento sincero del ladrón y así pudo prometerle que volvería a vivir junto a él en un mundo hermoso. Ese paraíso, sin embargo, todavía está por venir a esta tierra. Y el buen ladrón arrepentido todavía continúa, ¿sí?, en el sueño de la muerte. Todavía está muerto. No, la promesa se hará efectiva porque fue una promesa solemne dada por el Hijo de Dios, ¿eh?, por nuestro Señor Jesucristo. Pero esa promesa todavía no se ha cumplido. ¿Cuándo se cumplirá? Cuando Jesucristo venga por segunda vez. Entonces, hermanos, ven al analizar todos estos pasajes utilizados para sustentar esta doctrina del cielo como esperanza para los justos, salvos, redimidos. Nos damos cuenta que al analizar el contexto, pues, el contexto bíblico, pues, que estas simplemente son textos utilizados fuera de contexto para justificar doctrinas que no enseña las Sagradas Escrituras. Ya vimos, hermanos, que claramente que los justos, como lo enseña el Salmo 37, 9, el verso 11, el verso 22 y el verso 29, que heredarán la tierra, ¿sí? Isaías 60, 21 también dice lo mismo, que heredarán la tierra para siempre. Y el mismo Jesús lo enseñó, que los mansos heredarán la tierra. Entonces, enseñar otra cosa diferente es simplemente desconocer lo que la Biblia realmente enseña, y salirnos de la verdadera doctrina escritural. Y no se debe hacer eso para darle gusto a las teorías especulativas o a las enseñanzas promulgadas por los hombres durante mucho tiempo, ¿no? Creámosle a la palabra de Dios, que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso, dice Romanos 3:4, ¿no? ¿Sí? Y la Biblia nos enseña que los justos mismos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Ahora, hermanos, para concluir este estudio, resulta claro, por consiguiente, que si bien los cristianos no van al cielo cuando mueren, ni irán tampoco cuando sean resucitados, la Jerusalén celestial sí vendrá a la tierra. Sí vendrá a la tierra. ¿No les parece maravilloso eso, hermanos? ¿Dónde está esa promesa? Bueno, esa promesa se ve claramente en los textos que ya leímos anteriormente. En Apocalipsis 3:12 dice: la nueva Jerusalén desciende del cielo de mi Dios. Apocalipsis 21:2 dice: vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios. Qué promesa tan maravillosa esa, ¿no? Entonces, la nueva Jerusalén con calles de oro descenderá a la tierra y se convertirá en sede de Dios para toda la eternidad. La tierra está destinada a convertirse en centro de toda actividad en el universo, ¿no? Sería muy apropiado y conveniente leer esos textos donde se describe
capital de la nueva tierra. Apocalipsis capítulo 21, el verso 2 dice: vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. ¿Ah? Estaba ataviada como una novia vestida para su prometido. Ahora el verso 10 al 14, mira lo que dicen, hermanos. Y en la visión que me hizo ver el Espíritu, el ángel me llevó a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que bajaba del cielo de la presencia de Dios. Es decir, bajaba, ¿se ve? De la presencia de Dios. Dice: la ciudad brillaba con el resplandor de Dios. Su brillo era como el de una piedra preciosa, como un diamante transparente como el cristal. Alrededor de la ciudad había una muralla grande y alta que tenía 12 puertas, y en cada puerta había un ángel. En las puertas estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. 3 puertas daban al este, 3 al norte, 3 al sur y 3 al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 piedras por base, en las que estaban escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Una ciudad maravillosa. ¿Ah? Sí, hermanos, nosotros no nos vamos a ir a vivir al cielo. ¿Ah? Pero una parte del cielo sí va a venir a vivir con nosotros, que es la Nueva Jerusalén. La ciudad cuyo arquitecto y constructor ha sido Dios. ¿Ah? Y no solamente eso, hermanos. ¿Ah? También la promesa bíblica dice que vendrá Dios a morar en la tierra y a hacer de la Nueva Jerusalén la sede de su trono. ¿Ah? Aquí en Apocalipsis 21:3 dice lo siguiente. Dice: y una fuerte voz que venía del trono y que decía: aquí está el lugar donde Dios vive con los hombres. Vivirá con ellos y ellos serán sus pueblos, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Ah? ¿Cuándo sucederá eso? Pues al final del milenio, cuando Jesucristo entregue el reino a su Dios y Padre. ¿Ah? Como lo dice el texto 1 Corintios 15, creo que es el verso 22 y 23. Bueno, entonces Dios mismo morará con la humanidad. Tremendo. ¿Ah? Viviremos bajo el reino de Dios por toda la eternidad. ¿No le parece maravilloso eso? ¿Esa promesa? ¿Ah? No vamos a ir a vivir al cielo, pero el cielo sí va a venir a vivir aquí en la tierra. Es decir, la nueva Jerusalén, esa parte del cielo, vendrá aquí. ¿Ah? Y Dios morará con la humanidad también. ¿Ah? Y veamos lo que dice el verso 22 y 23. Dice: no vi ningún santuario en la ciudad, porque el Señor, el Dios Todopoderoso, es su santuario, y también el Cordero. La ciudad no necesita ni sol ni luna que alumbre, porque la alumbra el resplandor de Dios, y su lámpara es el Cordero. ¿Ah? ¿Sí ve? Tan bonito que es estudiar la Biblia para hacer una exégesis, una hermenéutica correcta de los pasajes bíblicos y del tema que estamos hablando, para no desviarnos de las preciosas enseñanzas de las Sagradas Escrituras. ¿Ah? ¿Sí ve, hermanos? ¿Sí ve? La verdad muy clara y transparente como el agua. Hermanos, y otra preciosa promesa es que veremos a Dios cara a cara. Tremendo. Ahorita no podemos verlo cara a cara porque caeríamos muertos por el pecado. Pero después del milenio, cuando se establezca cuando venga la nueva Jerusalén, se establezca sobre la tierra y se convierta en la capital de la tierra, ¿sí? Dios vendrá a morar con la humanidad y le veremos cara a cara. ¿Ah? Lo dice Apocalipsis 22, 3 y 4. Ya no habrá allí nadie puesto bajo maldición. El trono de Dios y del Cordero estará en la ciudad, y sus siervos lo adorarán. Lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. ¿Ven? Qué maravillosa promesa también. Ver a nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Ah? Hermanos,
Cuando comprendemos los maravillosos designios que Dios tiene señalados para la tierra, y al entender que el Padre en persona va a trasladar su sede a este planeta, ¿eh? ¿Por qué habríamos de codiciar el cielo? Si antes una parte del cielo va a venir aquí a la tierra. ¿Eh? No, hermanos, nuestro mayor anhelo debe ser estar siempre con Dios. Y Dios va a establecer su morada aquí en la tierra, como ya les acabé de demostrar en los textos anteriormente explicados. ¿Eh? Entonces, finalmente, hermanos, después de estudiar la Biblia atentamente, ¿eh? Como se ha hecho en este estudio, vemos que la innegable verdad es que el cielo no es la recompensa de los justos, que los cristianos no van al cielo ni en el momento de su muerte, ni tampoco cuando resuciten, ¿eh? En el momento de la resurrección. Más bien sucede lo contrario, hermanos. El cielo vendrá a la tierra. La tierra se convertirá en centro desde el cual Dios Padre regirá toda su creación. ¿Ah? ¿Acaso no querría usted habitar en esa nueva tierra? ¿Ah? ¿Será usted parte de ese glorioso mundo? Recordemos una vez más las palabras que pronunciará Cristo en su retorno. Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. Mateo 25:34. ¿Ah? ¿Se contará usted en el número de los que, junto con Abraham, Isaac, Jacob, ¿sí?, los patriarcas, profetas, los apóstoles, y todos los cristianos fieles de todos los tiempos heredarán el reino de Dios? ¿Eh? Qué maravilloso, hermanos, que Dios nos ayuda a todos a comprender y esta preciosa verdad de que la esperanza para el cristiano no es ir a vivir en el cielo, sino aquí en la tierra, porque una parte del cielo vendrá aquí a la tierra. ¿Sí? Y que Dios nos ayude a cumplir los requisitos necesarios para que podamos tener parte en ese reino maravilloso. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.